¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tenemos para el domingo segundo de Pascua, que cae 12 de abril, el texto del Evangelio tomado de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 31. Le he puesto como título a este comentario: La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procedo ahora a presentar un audio donde escucharemos el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Ahora unas cuantas palabras sobre los contextos literario y teológico. La ubicación de la pericopa. El pasaje se ubica en la sección conclusiva del cuarto evangelio, concretamente en el capítulo de las apariciones pascuales, que es todo el capítulo 20, donde nuestro texto forma la segunda y tercera unidad narrativa. La primera aparición al grupo de los discípulos, en los versículos 19 a 23, ocurre la tarde del primer día de la semana, mismo día en que María Magdalena había encontrado el sepulcro vacío y recibido la aparición del resucitado, según los versículos 1 al 18. La segunda aparición, versículos 24 a 29, tiene lugar 8 días después, en presencia de Tomás. La estructura interna del pasaje puede delinearse así. Primero, los versículos 19 a 23, aparición a los discípulos reunidos con el triple don. Jesús les da el don de la paz, el envío misional y el Espíritu Santo con el poder de perdonar. Después los versículos 24 a 29. La aparición de Jesús se da ahora ante Tomás, cuya incredulidad se transforma en la confesión de fe más elevada del Evangelio.
cuando dice Señor mío y Dios mío, en el versículo 28. Finalmente, en los versículos 30 a 31 tenemos el colofón redaccional que enuncia el propósito del libro y cierra la unidad. Relación del texto con la práctica litúrgica de las comunidades juánicas. La insistencia del evangelista en el primer día de la semana y en el intervalo de 8 días reflejan la práctica litúrgica de las primeras comunidades juánicas, que se reunían cada domingo para la fracción del pan y la conmemoración del misterio pascual. El texto tiene, por lo tanto, una clara función eclesial y litúrgica. Sitúa al lector dentro de la asamblea dominical que celebra al resucitado. En cuanto al contexto teológico, hago énfasis solo en el vocabulario teológico juánico. El pasaje es profundamente juánico en su lenguaje y perspectiva. Varios términos y expresiones revelan la teología característica del cuarto evangelio. La expresión Eirene Himin, la paz esté con ustedes, que aparece en los versículos 19, 21 y 26, refiere al don del resucitado, fruto de su victoria sobre la muerte. Recuerda el shalom bíblico pronunciado por seres celestiales, pero aquí es el mismo Jesús glorificado quien lo confiere. Aparece también el verbo apestalken, es el tiempo perfecto del verbo apostelo. Subraya que la misión de Jesús ha llegado a su cumplimiento definitivo y que sus efectos permanecen y se prolongan en la misión de los discípulos. Luego tenemos el uso del verbo pempo, que significa envío. Yo envío, dice Jesús en el versículo 21. Indica la continuidad y la universalidad del envío misional que no se limita a los 12, sino que se extiende a todos los creyentes. Finalmente, en el versículo 22 viene la referencia al Espíritu Santo, Pneuma Hagion. El evangelista emplea aquí la denominación bíblica tradicional, subrayando el poder santificador del Espíritu en lugar de los títulos juánicos habituales de Paráclito o Espíritu de verdad. Y con esto paso al comentario. En los versículos 19 a 23 tenemos la aparición a los discípulos. La escena arranca en la tarde del primer día de la semana, es decir, el mismo día de la resurrección. Los discípulos se encuentran reunidos a puertas cerradas, presos de miedo. El anuncio de María Magdalena y la fe naciente de Pedro y del discípulo amado no han producido aún frutos visibles en el grupo. Están, como Jesús había anunciado, en el tiempo de la tribulación. La presencia súbita de Jesús en medio de ellos, sin que las puertas cerradas sean obstáculo, no busca descubrir las propiedades físicas del cuerpo resucitado, sino afirmar una verdad teológica fundamental. El resucitado puede hacerse presente entre los suyos, superando todo cierre e impedimento humano. La primera palabra que dirige a sus discípulos es la paz, Eirene Himin. No se trata de un deseo ni de un saludo, sino de un don real que transforma la situación de miedo en una experiencia de seguridad y alegría. Al mostrar las llagas en las manos y en el costado, Jesús facilita que se le identifique con el mismo que fue crucificado previamente. La continuidad entre el Jesús histórico y el Señor glorificado es esencial en la fe juánica. La alegría de los discípulos al ver al Señor es la realización del anuncio de Juan 16, 20 a 22, cuando Jesús dijo que la tristeza de ellos se convertiría en alegría y que nadie les podría quitar esa alegría. Jesús envía entonces a sus discípulos con las mismas palabras con que el Padre lo había enviado a él. Dice, como el Padre me envió, también los envío yo. El paralelismo es deliberado y exigente. Los discípulos deben ser para el mundo lo que Jesús fue, signo y revelación del amor con que Dios amó a la humanidad. La misión no es una tarea entre otras, sino la razón de ser de la comunidad pascual. A continuación, Jesús sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. El gesto evoca la creación del hombre, según Génesis 2:7, y el anuncio de Juan Bautista sobre quien bautizaría en el Espíritu Santo, según Juan 1:33. Ahora se cumple la promesa. El Espíritu es comunicado a los discípulos como vida nueva, fuerza santificadora y capacitación para la misión.
Este don no es exclusivo de los 12. El evangelista habla de los discípulos en sentido amplio, incluyendo a todos los creyentes. El don del Espíritu va acompañado del poder de perdonar y retener los pecados. Este poder debe entenderse a la luz del conjunto de la obra juánica. Jesús vino al mundo para juzgar, posibilitando la visión a quienes aceptan la luz y evidenciando la ceguera de quienes la rechazan, como ya se vio en el pasaje de la discusión entre Jesús y las autoridades del templo, cuando Jesús dio la vista a un ciego de nacimiento, en Juan 9. La prioridad está puesta en el perdón, expresión de la misericordia de Dios, pero no se excluye la capacidad de denunciar y condenar el mal. Los discípulos, santificados por el Espíritu, son enviados a santificar el mundo mediante el ejercicio de este doble poder. Después tenemos la aparición de Jesús ante Tomás, en los versículos 24 a 29. Tomás, uno de los 12, no estaba presente en la primera aparición. Al escuchar el testimonio de los demás discípulos, se niega a creer sin una verificación personal y sensorial. Necesita ver y tocar las marcas de los clavos y las heridas del costado. Su actitud representa la dificultad humana ante el misterio de la resurrección, y el evangelista la presenta, sin condenarla, como punto de partida para una fe más profunda. 8 días después, Jesús se aparece nuevamente, esta vez ante Tomás presente. Le invita a realizar lo que había pedido, ver y tocar. Ante esa presencia, Tomás no necesita ya la verificación táctil. Su respuesta es la confesión de fe más elevada del Evangelio. Señor mío y Dios mío, que reconoce en Jesús resucitado la plenitud de la divinidad. Jesús acoge esta confesión y la amplía con una bienaventuranza que trasciende el episodio. Dichosos los que creyeron sin haber visto. Estas palabras están dirigidas a todas las generaciones de creyentes que no tendrán acceso a la experiencia directa de las apariciones, pero que pueden alcanzar la misma fe. Ahora unas palabras sobre la teología del pasaje y su aportación a la doctrina católica. La teología juánica del pasaje. El cuarto evangelio presenta la resurrección y el don del Espíritu como un único acontecimiento pascual, a diferencia de Lucas, que los separa cronológicamente. Esta opción teológica del evangelista resalta el vínculo indisoluble entre la resurrección de Jesús y la efusión del Espíritu. Uno no puede entenderse sin el otro. La escena del soplo del versículo 22 evoca deliberadamente la creación de Adán en Génesis 2:7 y el aliento profético sobre los huesos secos en Ezequiel 37, configurando la resurrección como el inicio de una nueva creación. La humanidad recibe, a través del resucitado, una vida que ya no es simplemente natural, sino participación en la vida del mismo Dios. Aportes a la doctrina eclesial. Sobre la reconciliación pascual. La Iglesia ha usado la referencia a este pasaje como un elemento escriturístico que fundamenta la institución del sacramento de la penitencia o reconciliación. El poder de perdonar y retener los pecados está inminentemente ligado al don del Espíritu Santo y hunde sus raíces en el sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. La remisión de los pecados es, por tanto, fruto de la muerte redentora de Jesús, prolongada en la misión de los discípulos santificados por el Espíritu. Sobre el ministerio episcopal. La tradición teológica y magisterial de la Iglesia ha interpretado el envío de los discípulos, mencionado en los versículos 21-23, como el fundamento del ministerio apostólico, y en él del episcopado como su forma de continuidad histórica. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, son los depositarios primarios del poder de perdonar y retener los pecados, ejercido ordinariamente a través del ministerio sacerdotal en el sacramento de la reconciliación. Los presbíteros que están vinculados a los obispos reciben de estos la delegación para poder confesar y perdonar pecados. Ahora paso a las enseñanzas para la vida.
Primera enseñanza: la paz de Cristo, fundamento de toda reconciliación. El resucitado comienza su encuentro con los discípulos diciendo: la paz esté con ustedes. Esta paz no refiere a la ausencia de conflictos ni al bienestar material, sino un don que nace de la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. En este tiempo de Pascua, Cristo nos invita a recibir su paz como el punto de partida de toda reconciliación, con nosotros mismos, con quienes nos rodean y con Dios. Sin la paz de Cristo, nuestros intentos de reconciliación se truncarán. La paz verdadera se construye desde la voluntad humana que se autocomprende como don del Señor resucitado, por lo que luego se comunica con generosidad a los demás. Segunda enseñanza: el perdón como misión, no solo como privilegio. Jesús entrega a sus discípulos el poder de perdonar los pecados y los envía al mundo como Él mismo fue enviado por el Padre. El perdón recibido impulsa a quien ha sido perdonado a perdonar, pues ha experimentado la misericordia de Dios y ahora se sabe instrumento de la misericordia para su familia, su comunidad y para la sociedad. La Pascua es el tiempo propicio para dar ese paso concreto, buscar la reconciliación con los demás y construir puentes donde había muros. El Espíritu Santo, dado por el resucitado, nos da la fuerza que nos falta para dar ese paso. Tercera enseñanza: la fe que nace del encuentro con el resucitado transforma el miedo en misión. Los discípulos estaban encerrados por miedo. Tomás se resistía a creer. En ambos casos, el encuentro con el resucitado transformó radicalmente su situación. El miedo se convirtió en alegría, la duda en confesión de fe, el encierro en apertura al mundo. Así, la Pascua nos invita a salir de los propios encierros, el rencor, la desconfianza, la resignación, la violencia. Dejémonos transformar por el encuentro con Cristo vivo. Por la fe, asumamos la misión de construir la paz en todos los niveles: personal, familiar, comunitario y entre los pueblos. Sanemos nuestras relaciones con los demás, reformulemos nuestro lenguaje y nuestras actitudes para que seamos constructores de paz. Y ahora realizamos nuestra oración final. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero que pueda servir a todos ustedes para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.